en este trabajo. Nosotros hemos llamado a nuestro curso bíblico, lo hemos llamado precisamente Conozcamos la Biblia, de la Biblia a la palabra de Dios y de la palabra de Dios a Jesucristo, porque ese tiene que ser el itinerario básico de nosotros, poder nosotros partir de este libro físico, con sus partes, con sus divisiones, con sus diversos elementos físicos, literarios, para poder llegar a ese mensaje que es la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios poder encontrar a la revelación, a Cristo que se nos revela. Entonces, por eso el tema principal que vamos nosotros a desarrollar es la importancia de la Sagrada Escritura. Y vamos a partir precisamente, como les decía, vamos a partir del libro como tal, pero también de nosotros como sujetos. Y en ese sentido, si nosotros comprendemos quiénes somos, pues entonces nosotros vamos a comprender la importancia de lo que estamos haciendo. Y un principio universal es que el hombre es un ser religioso por naturaleza, y esto nosotros lo podemos tener en cuenta y lo podemos ver, que este es un dato antropológico innegable para la ciencia. Es decir, es un dato científico de que el hombre es un ser religioso ontológicamente. Y nosotros lo podemos constatar precisamente porque en todas las culturas de todos los tiempos y de todas las partes de la tierra han expresado claramente su religiosidad. Desde las más antiguas culturas de antes de Jesucristo, como nuestras culturas descubiertas en 1500, como también civilizaciones o culturas también de indígenas descubiertas recientemente o hace unos siglos atrás, también en Australia. Es decir, todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual y religiosa que nadie podrá quitarnos o que nadie podrá negar, porque es un hecho, una evidencia, algo que se muestra a todos, a los ojos de todo el mundo. Por eso la palabra religión viene pues de ese latín religionis, que proviene del verbo religare, y ese es intensidad, y ligar, unir, ligare, unir, ligar. Por eso la religión es el vínculo de piedad por el que el hombre está religado, está unido a Dios. Así que estamos nosotros viendo precisamente cómo nosotros tenemos necesidad de unirnos a algo que sea más grande que nosotros. Por eso debemos buscar a qué nos estamos nosotros uniendo. Y por eso todas las culturas buscaron precisamente desde su inteligencia, desde su cultura, desde sus concepciones, buscaron y tuvieron sus propias religiones, sus propios cultos, sus propios ritos para poder ellos vivir esa dimensión religiosa. Y podríamos nosotros decir que las culturas antiguas eran inmensamente religiosas, es decir, la religión abarcaba todos los aspectos de la vida de ellos, de su identidad. Por eso nosotros también, aunque estemos en una época moderna, en una época después de la Ilustración, pues lógicamente también nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es un dato antropológico, y por lo tanto que no va a pasar mientras nosotros seamos seres humanos. Vamos a necesitar estar unidos a algo. Y entonces ahí es donde se vienen precisamente todas las situaciones de idolatría, que si yo no estoy unido a Dios, pues entonces tengo que unirme a algo que
le parezca más grande que él. Y entonces se puede unir a una ideología, o como en la ilustración que dicen, no, Dios es un invento del hombre, es una idea para aquellos que son, digamos que, más atrasados, digamos que en la ciencia. Entonces, efectivamente, ellos endiosan la razón o endiosan cualquier eso, pero tienen que estar unidos a algo. Es decir, no existe un ateo, porque el ateo está unido, digamos, a sus propias convicciones de racionalidad. Entonces, pero eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todos nosotros como seres humanos necesitamos estar anclados en algo o alguien que nos supera, que nos trasciende. Y por eso, de frente a ese dato antropológico que Dios ha colocado, porque nos ha hecho a sí mismos, porque Él nos creó, entonces Dios viene al encuentro de nosotros. Por eso Dios quiere salir al encuentro de esta búsqueda, revelándonos su palabra. Entonces Dios comienza a venir a nosotros para darse a conocer, para que aquello que no pudimos nosotros conocer por nuestra razón, porque muchos filósofos pudieron llegar a decir, sí, para que Dios sea Dios tiene que ser uno, pero no pudieron llegar al misterio de ese Dios precisamente trinitario, porque eso no supera nuestra inteligencia. Eso es un dato que Dios nos va a comunicar a nosotros mismos. Entonces, por eso, solo Dios que se revela a través de su palabra, entonces viene a dar plenitud a esa dimensión espiritual del hombre. Así que ya teniendo como razón este dato, entonces efectivamente aquí nosotros lo vamos, digamos que no lo voy a desarrollar hoy porque digamos que es un dato, digamos, de antropología teológica, pero la misma Biblia nos viene a hablar precisamente, la antropología bíblica nos viene a hablar de cómo el hombre es una unidad trinitaria indivisible. Es decir, no es un dualismo platónico, no es un dualismo platónico de que el hombre es alma y cuerpo, y el alma es la cárcel, el alma, digo, el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso a veces también ese tipo de creencias, pues digamos que marca la cultura, marca sus prácticas, incluso hasta las prácticas de sepelio de los seres humanos. Nosotros vemos las películas de tipo antiguas de la Grecia y nosotros vemos que todos los difuntos hacen un montonón de madera y los queman, porque detrás estará también esa concepción de que el cuerpo es la cárcel del alma y él tiene que liberarse de ese cuerpo. Pues nosotros como judeocristianos tenemos una dimensión trinitaria. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros como lo dice el texto en griego, es el soma, la psique y el neuma. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo que es donde expresamos esa realidad física, en el cual sentimos, experimentamos, necesitamos alimentarnos. Tenemos el alma, que son los sentimientos, emociones, y luego el espíritu, que tiene que ver con esa relación trascendente, con lo que me hace a mí persona, con lo que me hace a mí, pues precisamente imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros tenemos también esa dimensión trinitaria, y al tener ese espíritu, pues lógicamente necesitamos vivir una dimensión espiritual. Y por eso nosotros ya nos dimos cuenta, es decir, tenemos esa dimensión religiosa, tenemos dentro de nuestro ser el espíritu, por lo tanto, necesitamos vivir esa dimensión religiosa. Y para eso, entonces, efectivamente, Dios nos viene a hablar a través de su palabra. Entonces, por eso, la palabra de Dios debe ser fuente de la vida espiritual, fuente de esa dimensión espiritual. Tiene que ser como como si fuera, digamos, una escalera que nos lleva, digamos, a comunicarnos con esa dimensión trascendente, ese camino que nos lleva a comunicarnos y a vivir y a darle plenitud a esa dimensión
trascendente que tenemos como seres humanos. Y por eso podemos nosotros ver ese bellísimo texto que nos presenta, que nos presenta la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Entonces, donde el apóstol San Pablo le va a hablar a este discípulo amado y querido de él, porque fue discípulo desde cuando era muy joven, que lo bautiza, que se convierten en ese primer viaje de Pablo, y luego es el acompañante de Pablo en todos sus viajes, y es aquel a quien Timoteo es aquel a quien él puede delegar con plena confianza, que lo represente, que vaya resolviendo los problemas de su comunidad, y luego lo coloca al frente de una iglesia inmensamente grande, la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol San Pablo le está recomendando: tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. Sabes de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puedes darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Miren cómo la primera exhortación está dirigida personalmente a él, pero todo lo demás viene, digamos que, o sea, es inmensamente maravilloso para nosotros, importante para nosotros. A él, que es el apóstol, que es el pastor de este rebaño, se le pide que permanezca fiel a lo que ha aprendido, que persevere en aquello que ha aceptado con fe y sabiendo que lo ha recibido de una fuente veraz, que es el apóstol San Pablo, que es pues el testimonio apostólico, y que desde niño conoce la Sagrada Escritura. Ahora, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo. Entonces, esa es la primera bendición o la primera justificación para nosotros. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Porque nos da sabiduría para salvarnos cuando nosotros le respondemos con fe a Cristo Jesús. Es decir, nos ilumina para saber cuál camino tenemos que tomar y cuál es la respuesta adecuada a Cristo Jesús, que es la fe. Y por eso nos está diciendo esa afirmación importantísima: toda palabra es inspirada por Dios. Es decir, toda la Sagrada Escritura. Vamos a ver un tema especial, digamos, para comprender todo lo que es la inspiración. Pero lo importante es que Dios comunica, y lo comunica a través del lenguaje humano, por eso inspira, por eso esas palabras son inspiradas, no son un dictado, sino son iluminadas por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, toda escritura, toda la Sagrada Escritura es útil para enseñar, es decir, la Sagrada Escritura tiene que llevarnos a nosotros a ser discípulos. El Maestro es el Espíritu Santo, Cristo, que nos habla a través de la palabra, Dios Padre. Luego, para arguir, y en esto es precisamente nosotros debemos también saber argumentar. Como lo dice también a Timoteo, debemos saber dar razón de nuestra esperanza. Y luego, para encaminar e instruir en la justicia. Y cuando decimos encaminar, siempre ese símbolo de camino significa precisamente el estilo de vida. Nosotros debemos no solamente aprender lo que dice la Biblia, sino que tenemos que vivir como dice la Biblia. Y lógicamente
instruir en la justicia. Miren, después de que nosotros somos enseñados, podemos argumentar, vivimos, es decir, testimoniamos, lo podríamos decir eso, es decir, primero hacemos discipulado, luego damos razón de nuestra esperanza y, y dando razón, es decir, comprendiéndolo, entonces lo vivimos y lo vivimos amándolo, ¿no? Entonces, por ese encaminar es vivir la palabra y es precisamente amarlo a Él en la palabra y luego instruir en la justicia. Es decir, después de que nosotros escuchamos, ahí viene la enseñanza, es decir, en ese momento, escuchar, luego conocemos, podemos argumentar y en ese conocer, entonces nosotros vamos a amar y a vivir como discípulos y luego podemos nosotros instruir en la justicia, que sería la misión. Entonces, yo creo que este texto nos está ayudando a comprender efectivamente cuál es el propósito de este curso bíblico, que es primero ser enseñados, luego poder nosotros tener razones de nuestra esperanza, de nuestra fe, y luego que me sirva para mi vida, y luego que yo pueda instruir. Muchos de los que están ahora con nosotros son catequistas, y esa tarea es una de las tareas más maravillosas que podemos realizar, porque es ayudar a crecer en la fe a otros pequeños que lo necesitan. Entonces, por eso, ese es el camino. Y luego, con lo cual, el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Es decir, con esto nosotros seremos capaces, pues, de hacer cualquier tipo de obra buena, de vivir cristianamente testimoniando el Evangelio. Así que esa es la primera argumentación de por qué nosotros, que tenemos como seres humanos, tenemos una vida espiritual. Entonces, esa vida espiritual nosotros la podemos llenar y saciar plenamente con la palabra de Dios. Bueno, entonces, dentro de esa importancia de la lectura y el estudio de la Sagrada Biblia, se perdió la imagen, pero no sé. La Iglesia nos invita a la lectura asidua de la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II de 1962 al 65, pues nos viene a exhortar que es conveniente que los cristianos tengan pleno acceso a la Sagrada Escritura, especialmente en un tiempo donde, por más o menos de 1545, Concilio de Trento, pues la Biblia quedó solo en latín, se comenzaron los pueblos, desarrollaron sus lenguas, los protestantes tradujeron sus Biblias a sus propias lenguas, a las lenguas vernáculas o lenguas nacionales, y las traducciones católicas a las lenguas nacionales pues eran muy pocas o no muy conocidas. La única pues era la Vulgata Clementina. Entonces pues muchísimas personas pues se quedaron, digamos, un poco cortos en la lectura o en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II pues va a abrir esa puerta y a exhortar y a animar a que todos tengan pleno acceso a la palabra de Dios. Por eso también yo creo que estas herramientas van a ser, digamos, que un medio también eficaz para poder, digamos, que tener no solamente acceso a la palabra de Dios, sino acceso también a los criterios y al estudio con criterios acerca de esa palabra. Ahora, ¿para qué más es necesario? Ya después de argumentar eso, entonces vamos a hacer de esos tres principios y que ya los hemos estado
hablando, insinuando, pero pues vamos a seguirlos concretando. Entonces, sigue siendo necesaria para la vida espiritual, como lo hemos venido desarrollando. La palabra de Dios es el apoyo, es el vigor de la iglesia, fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Y esto nos dice la Dei Verbum 21. Entonces, como esa palabra de Dios pues tiene que ser fuente, tiene que ser alimento de nuestra vida espiritual. Luego, también para la pastoral, entonces eso lo vimos también hace 8 días, un poco exponiendo lo que es la animación bíblica de la pastoral, pero sabemos que es un concepto que nos trae Aparecida. La palabra de Dios como fuente de la evangelización. La palabra de Dios tiene que ser la fuente, es decir, el origen, el motor de la evangelización. De ahí la necesidad de una animación bíblica de la pastoral, es decir, que la Biblia sea el alma, o mejor dicho, la Biblia, pero en cuanto, ya lo veremos nosotros, en cuanto palabra de Dios, en cuanto palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene que ser el alma de toda acción pastoral. Y entonces, ¿cómo concretar eso? Que la animación sobre la animación bíblica de la pastoral, pues entonces que la Biblia sea escuela de interpretación de la palabra, es decir, que haya una escuela de interpretación de la palabra, de comunión con Jesús y oración con la palabra. Entonces, esa oración, especialmente a través de la lección divina, podemos nosotros llegar a esa comunión e interrelación y diálogo con Dios. Y luego, evangelización inculturada por la proclamación de la palabra. Si conocemos nosotros a profundidad la palabra de Dios y también entramos en diálogo y conocemos la cultura, entonces podemos nosotros responder a las necesidades más profundas de cada comunidad, de cada persona, de cada cultura. Y efectivamente la palabra de Dios tiene la gracia de que nace, de que se enraiza en lo más profundo de cualquier cultura sin destruirla. Y luego también la Dei Verbum, Concilio Vaticano II, también nos viene a hablar que la Sagrada Teología, el estudio de la Sagrada Escritura, entonces la Escritura tiene que ser también como el alma de la Sagrada Teología. Es decir, no podemos en tiempos de la Edad Media a veces se quedaron, digamos que, filosofando a veces sobre discusiones vanas, si la risa era pecado o no era pecado, y muchas cosas, digamos, a veces que hacían simplemente desde argumentos filosóficos o desde lo que Santo Tomás había hecho en la Suma Teológica, pero a veces no se centraba, digamos, o no se partía desde la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, los papas, especialmente el Papa Francisco, y todos los demás papas del Concilio Vaticano en adelante, pero especialmente el Papa Francisco y los papas anteriores han dicho que la teología tiene que hacerse desde la Biblia y de rodillas, porque a veces se puede hablar desde pupitres y cátedras, y entonces, pero se olvida, digamos, esa parte importante de la espiritualidad. Hoy comenzamos de dos, o sea, digamos, de lo más material y elemental. Primero, de nosotros como sujetos y como personas y cómo tenemos una necesidad de la cual Dios puede saciar esa necesidad. Y luego, entonces, nosotros tenemos el libro, que es la Biblia, cada uno que la tenemos, digamos, en las diferentes versiones. Entonces, tenemos ahora ese libro. Ahora, nosotros tenemos que saber qué es ese libro. Y cómo respecto a ese libro podemos nosotros tener como 3 conceptos que son similares, pero no son iguales, que es la Biblia, Sagrada Escritura, Palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta la definición, estas definiciones del magisterio de la Iglesia, que es del Concilio Vaticano I. Entonces, llamamos Biblia o Sagrada Escritura a la colección de libros
que son escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales libros inspirados han sido entregados a la iglesia. Entonces, ahí tenemos como los elementos fundamentales de lo que es la Biblia, que es una colección de libros, es decir, una biblioteca, pero que esos libros no son simplemente literatura, digamos que humana, histórica de una nación, sino que detrás de esas escrituras están inspiradas, está la palabra de Dios, y que es la iglesia la que tiene la autoridad o tiene la autoridad para determinar qué libros son inspirados o no son inspirados. Entonces, eso de la inspiración lo miraremos en un tema específico, miraremos los criterios de inspiración, miraremos que hay libros que no fueron catalogados dentro de la Biblia a pesar de ser parecidos, que se llaman apócrifos. Entonces, de hecho, tendremos, digamos que al padre Fray Fabián Rico, que nos irá, digamos, a hacer una exposición de cada uno de esos libros apócrifos. Pero por ahora nosotros nos vamos a centrar en aquellos libros que hacen parte de la Biblia, y entonces los que vamos a encontrar. Lógicamente, ahorita el primer, digamos que material de la Biblia, es decir, cuántos libros hay, cómo están escritos, toda la parte, digamos, de sus elementos, de cómo se llegó a la Biblia que tenemos, entonces toda su historia y muchos otros más elementos fundamentales. Entonces, vamos a partir de este concepto que nos trae Javier Picasa en un libro que escribió hace recientemente, que es el libro de Ciudad Biblia. Y entonces, él nos viene a hablar, digamos, de que Dios se nos ha revelado, nos ha escrito 3 Biblias, podríamos decir nosotros. Escrito 3 Biblias. Y de hecho, yo les decía hace 8 días que el escudo que diseñamos, ese escudo, digamos, que tiene también esas mismas 3 Biblias, en la Biblia de la creación o de la naturaleza, la Biblia de la interioridad o de la conciencia, y la Biblia histórica o la Biblia revelada que Dios nos ha concedido. Entonces, esas son, digamos, que las Biblias, o digamos que las maneras en las que Dios se nos comunica a nosotros. Primero, a través de la creación. Entonces, esta Biblia de la naturaleza se identifica con la revelación natural que viene dada por la vida misma, el mundo. Se expresa en la afinidad de mitos o de relatos sagrados que han ido fundando la historia religiosa de la humanidad. Pero también nosotros, como lo hemos escuchado, Santo Tomás de Aquino habla de una de las 5 vías para conocer a Dios, y una de esas vías es precisamente la creación, las obras creadas. Y eso lo saca precisamente también de la carta a los romanos, donde él habla cómo los paganos tienen la culpa, tienen, digamos, un pecado por no haber obedecido a Dios, precisamente porque ellos, a pesar de que la revelación la habían recibido los judíos, los paganos también por su inteligencia pudieron haber conocido a Dios. Y esto lo encontramos en la primera, en la carta a los romanos, en el capítulo 1. Dice en el versículo 20, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia son inexcusables porque, habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Entonces, en este texto, que también
está haciendo eco a un libro de la sabiduría, al libro de la sabiduría, capítulo 13, 1, 9. Es decir, en esos dos textos nosotros podemos mirar cómo Dios nos habla a través de la creación. Es decir, el hombre cuando ve la maravilla de la creación, la belleza de la creación, tiene que elevar su pensamiento a decir, qué maravilloso. ¿Quién es el artista que creó esta obra de arte tan maravillosa? Y entonces, lógicamente, pensar en el creador, no en la criatura. Pero Dios o el apóstol San Pablo critica a los paganos, a los romanos, porque se quedaron adorando las criaturas. Como nosotros también, nosotros podríamos decir, bueno, nuestros indígenas adoraban el sol, el río, las aguas y muchos otros elementos, la luna, como dioses porque les parecían a ellos vitales para su supervivencia. Pero efectivamente nosotros o digamos que por nuestra inteligencia pudiéramos nosotros, digamos que pensar en quién hizo esa obra tan maravillosa que no se hizo a sí misma, porque ni siquiera nosotros nos hicimos a nosotros mismos, sino que fuimos creados, necesitamos de alguien más. Entonces, esa es la primera Biblia, la naturaleza. La naturaleza es el primer lugar, la creación, podríamos nosotros decir, la creación. La segunda Biblia es la interioridad, o es decir, es nuestra conciencia. Entonces, dice San Pablo que hay una escritura, una carta de Dios escrita en nuestros propios corazones. Segunda de Corintios 3, 2, 3. Entonces, y es la voz que suena en la intimidad de cada ser humano. El Concilio Vaticano nos viene a hablar precisamente que la conciencia es el sagrario donde Dios habla en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, esa es digamos, el otro lugar donde Dios habla ya en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Pero como nosotros también vemos ahí en la imagen, también nosotros tenemos que darnos cuenta que esa imagen es muy, muy jesuita, muy de San Ignacio de Loyola, que nos habla, digamos, de los espíritus, de que a nosotros nos habla el buen espíritu o el mal espíritu. Entonces tenemos que discernir, porque si Dios nos habla allá en lo más profundo de nuestra conciencia, pero también tenemos ahí el que nos tienta, ahí. Entonces, para que tengamos nosotros ahí en cuenta que tenemos esa otra Biblia, pero que todas estas dos anteriores se van a complementar de manera mucho más perfecta con la Biblia histórica o la Biblia revelada, el texto escrito en el que Dios se reveló, en el que Dios se manifestó y que ha quedado fijada como libro canónico, es decir, como libro sagrado, como libro inspirado por Dios, tanto para el judaísmo, lógicamente también como para el cristianismo, y para el judaísmo la Tanakh, es la Torá, la vamos a ver ahorita, que es, bueno, digamos que la ley, los profetas y los otros escritos. Entonces sería la Biblia de los judíos, que la vamos a mirar. Para los cristianos, pues lógicamente la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Y para el Islam, pues ellos tienen su libro sagrado, el Corán, que para ellos pues va a ser diferente un poco. Digamos, es un libro sagrado, pero es un libro que para ellos no es inspirado, sino para ellos el Corán es un libro dictado por el ángel Gabriel. Entonces, lógicamente, pero lógicamente tiene muchísimos, digamos que retoma muchísimas de los escritos, de los acontecimientos que están narrados en la Biblia. Entonces eso. Entonces, pero los va, digamos, a presentar de otra manera, y pues a Jesús lo va a presentar como un profeta, y bueno, un profeta más, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros leemos en este sentido esta carta a los hebreos, entonces vamos a encontrar cómo Jesucristo es el culmen, o cómo Él se nos revela a través, primero a través de los profetas,
y luego pues a través de él mismo. Hebreos 1:1 nos dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia y el que sostiene todo en su palabra poderosa. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Igual también la segunda de Timoteo 3:14-17. Esta segunda de Timoteo ya nosotros la leímos en el texto anterior. Toda palabra es inspirada, es útil para corregir, para arguir, para instruir. Entonces, pues esos textos son los que, digamos, tomamos aquí para nosotros mostrar cómo tenemos esas tres Biblias, pero ahora vamos a nosotros a pasar a lo que es la Biblia que nos corresponde, la Biblia histórica. Entonces, vamos a entrar en lo que es el concepto del término Biblia. Y entonces voy a comenzar de la base, porque pues la Biblia fue escrita, digamos, en hebreo, luego en griego y luego latín y luego nuestras lenguas. Entonces, comienzo, digamos, de la parte baja a la parte superior. Entonces, la Biblia pues proviene, digamos, del término hebraico sefer, sefarim, es las palabras que encontramos en este lugar. Viene de las palabras sefer y luego el plural sefarim, que luego van a ser traducidas en griego como ta Biblia, que significa, que es un plural neutro y que significan pues los libros, los libros. El singular de libros pues es biblión y, y por eso pues entonces la palabra Biblia significaba libros inicialmente. Esa misma palabra fue traducida casi literalmente, Biblia al latín como Biblia, y también significaba eso, los libros, porque también era, digamos, un neutro plural, entonces significaban, digamos, los libros. Pero luego, poco a poco, se fue consolidando, se fue, digamos, que convirtiendo, digamos, en una palabra singular femenina, y así fue pasando a cada una de nuestras lenguas vernáculas, de nuestras lenguas modernas. De nuestras lenguas modernas. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de Biblia, pues hablamos de, o sea, la definición etimológica, pues es, digamos que es una colección de libros, pues lógicamente que ya nosotros sabemos que esa Biblia, nuestra Biblia, es una colección de libros que son inspirados por Dios, donde está contenida pues la palabra de Dios. O sea, el contenido fundamental de ese texto es la palabra de Dios. Entonces por eso es lo que es lo que es la Biblia. Esa es la manera como llamamos al libro físico, donde están esos libros inspirados por Dios. María Elizabeth tiene una pregunta, entonces voy a dar una pregunta antes de pasar allí. Entonces, por favor, reactiva el audio. María Ivette. No, no tengo preguntas. María Ivette, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, adelante, don César Jaimes. Don César, ¿puede activar el micrófono?
Trata de hacerlo nuevamente. Ya, padre. Ok. Padre, buenas noches. Su Buenas merced nos noches. habla que la Biblia es un libro canónico. Entonces, ¿qué significa canónico? Ok, listo, listo. Vamos para allá. Canónico significa que la iglesia ha determinado, es decir, ha decretado que esos libros son inspirados por Dios, es decir, cumplen los reglamentos para ser, digamos, catalogados como inspirados por Dios. Entonces, eso es lo que significa, digamos, canon, regla. Se cumplen los Gracias. criterios. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar entonces y las otras preguntas las haremos, se pueden hacer entonces después, más adelantico. No me pasa de ellos. Ok. Bueno, muchísimas gracias entonces por la paciencia, porque se nos había paralizado las diapositivas. Bueno, ahora sí están. Entonces, ya hemos definido lo que es la Biblia y decimos que, que es una colección de libros y que ahí está la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios es el contenido que está, digamos, en la Biblia. Pero ahora cuando nosotros hablamos de Sagrada Escritura, nosotros tenemos que hacer referencia a que ese título eh, es el que la misma Biblia ha dado de sus propios escritos. Es decir, un título con el cual diferentes textos fueron llamando a los escritos que ya estaban, digamos que ya eran conocidos, pues digamos que eran como santos. Es decir, en cierto sentido, para lo que decían, para, para lo que preguntaba don César Jaimes, ¿qué es canónico? Es que, o sea, es decir, entonces, ¿cuáles son como las reglas, digamos, para que un texto sea canónico? Entonces, un criterio principal, solo voy a decir ese, es que la misma Biblia, digamos que hable de esos textos como sagrados. Entonces, como que haya, digamos, una citaciones o referencias. Entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento va a hacer muchísimas citaciones del Antiguo Testamento. Entonces, si el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento es porque esos textos son importantes y son sagrados. Son sagrados. Entonces, esa es digamos que el término Sagrada Escritura o Hagia Graphe o Graphe Hagia, con el que las traducciones, especialmente de la Biblia de los 70, van a referirse a los textos de la Biblia hebrea o del Nuevo Testamento a los del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues yo no los voy a colocar a que citen estos textos de Primera de Crónicas 15:15, Segunda de Crónicas 30:5, Esdras 6:18. Y no los voy a hacer por una razón, porque ustedes tienen, digamos, Biblias que a veces dicen traducido del original, y entonces del original puede decir, digamos, en hebreo, entonces esta es una traducción de los 70. Entonces nos tocaría mirar, es un texto realmente de la traducción griega de los 70 que esté en griego. Y entonces nuestras Biblias, pues digamos que han sido tomadas de eso. Pero entonces ya, es decir, ¿qué es lo que quieren decir, digamos, estos primeros textos bíblicos? Que la traducción, estos primeros, voy a subrayar acá, estos primeros textos nos van a decir precisamente que son traducciones
hebreo al griego, entonces esa traducción ya griega de los textos en hebreo, entonces van a decir que estos son escritos, son sagrados, es decir, Hagia Graphe. Entonces, ya en esa traducción, entonces ya ellos están canonizando, están diciendo que estos escritos pues son santos, son sagrados para ellos. Luego, entonces, nosotros encontramos pues el Nuevo Testamento que va a designar más de 50 veces refiriéndose al Antiguo Testamento como escritura.